Bienvenidos a este análisis de perspectivas sobre un modelo concreto. Hoy nos centramos en el Chevrolet Spark, un coche urbano, muy popular, conocido sobre todo por su tamaño compacto y su enfoque, económico. Sí, y nuestra discusión se nutre de la experiencia directa de usuarios, reseñas publicadas, en distintos medios y foros, y también de los datos técnicos que hay disponibles sobre este modelo. Exacto. La cuestión central que vamos a abordar es si el Chevrolet Spark representa en conjunto una opción verdaderamente recomendable dentro del segmento urbano. Para ello vamos a considerar sus puntos fuertes evidentes como la economía de uso y la practicidad en ciudad, claro, pero también sus conocidas debilidades en aspectos, críticos como la seguridad en ciertas versiones y la fiabilidad a largo plazo, tal como reflejan diversas fuentes. Yo defenderé la visión del Spark como una solución de movilidad urbana eficiente y económica muy adecuada para el día a día. Y yo, por el contrario, argumentaré que, a pesar de su indudable atractivo precio inicial y su bajo consumo, las serias dudas que planean sobre su seguridad estructural, la fiabilidad mecánica reportada por usuarios con el paso del tiempo y su escaso valor de reventa, lo convierten en una elección que implica riesgos significativos que yo creo no deben subestimarse. A ver, desde mi punto de vista, el Spark brilla precisamente donde promete. En su naturaleza económica. Estamos hablando de un precio de adquisición que suele ser muy competitivo en su categoría. A esto se suma un consumo de combustible realmente reducido. Las cifras oficiales, aunque a menudo expresadas en el sistema imperial, hablan de unas 32 millas por galón en ciudad y 38 en carretera, que equivale a un consumo muy bajo en litros a los 100, concuerdan con la percepción general de los usuarios. Fuentes como la publicación especializada Aceite y Alcohol o numerosos hilos en foros como Reddit confirman este bajo gasto de combustible en el uso real. Además, un punto muy valorado por los propietarios es que los repuestos tienden a ser accesibles, en parte por la popularidad del modelo y la disponibilidad de piezas, incluyendo las de la marca Acedelco, que es una de las asociadas a General Motors, como se menciona en documentación de mantenimiento. Su tamaño compacto es, sin lugar a dudas, una de sus mayores ventajas en entornos urbanos congestionados. Facilita enormemente la tarea de aparcar, algo que ilustra bien la experiencia comentada por Luis José sobre moverse en ciudades como Nueva York, ¿no? Para el uso diario, los desplazamientos habituales por ciudad, su motor de 1.2 litros y 81 caballos de potencia, según las especificaciones técnicas, ofrece un rendimiento que la mayoría de usuarios considera adecuado. Se percibe ágil, en gran medida por su ligereza, alrededor de 940 kilos en vacío para la versión manual, como comentan tanto Luis José como propietarios en Reddit que lo usan a diario para ir al trabajo. Y no debemos olvidar que, en versiones más equipadas, puede ofrecer tecnología útil como conectividad Android Auto o Apple CarPlay, controles en el volante y una radio moderna, elementos que sin duda mejoran la experiencia de conducción cotidiana. Yo sinceramente lo veo de otra manera. Es cierto que el precio y el consumo son sus grandes reclamos, eso es innegable, pero creo que hay factores críticos que ensombrecen esas ventajas. El más preocupante, sin duda alguna, es la seguridad. La calificación de 0 estrellas otorgada por Latin NCAP, el organismo independiente que evalúa la seguridad de los coches para Latinoamérica, a la versión sin airbags, fabricada en Corea del Sur y probada en 2014, es una señal de alarma gravísima. El informe de esa prueba es demoledor. Detalla carencias fundamentales en la protección para los ocupantes adultos en caso de colisión y problemas muy significativos con la protección infantil. Incluso menciona dificultades para instalar correctamente los sistemas de retención infantil, las sillitas, debido a que los cinturones de seguridad traseros resultaban ser demasiado cortos. Y no se trata solo de un test de laboratorio, Hay experiencias de usuarios que son francamente inquietantes. Un propietario relató en un foro de Reddit que en su modelo de 2014 sufrió una colisión frontal a unas 45 millas por hora, unos 70 kilómetros a la hora más o menos, y los airbags no se desplegaron. Esto, independientemente de la versión, siembra dudas muy profundas sobre la fiabilidad de los sistemas de seguridad pasiva. En cuanto al rendimiento, esos 81 caballos pueden ser suficientes para moverse por ciudad, quizá, pero se quedan muy cortos fuera de ella. Usuarios en Reddit describen la aceleración como lenta, lo que obliga a anticipar mucho las maniobras en carretera o al incorporarse a vías rápidas.
También surgen preocupaciones reflejadas en comentarios en foros sobre la fiabilidad a largo plazo de la transmisión automática CVT, un tipo de cambio de variación continua que equipan algunas versiones. Por otro lado, la fiabilidad general a largo plazo es cuanto menos cuestionable. Propietarios en Reddit reportan una lista recurrente de problemas en modelos con algunos años. Óxido prematuro en zonas como el sistema de escape y el cárter de aceite, fallos en los sensores del sistema de monitorización de presión de neumáticos, el TPMS, problemas con los frenos, averías en el mecanismo de cierre del maletero, fugas o rupturas en el depósito de refrigerante e incluso fallos eléctricos intermitentes que afectan a la radio y los intermitentes. Para rematar, el valor de reventa es notablemente bajo, un factor económico nada despreciable a largo plazo. Un usuario de Reddit comentaba la enorme dificultad para vender un modelo manual de 2014 por más de $1.000, lo que da una idea de su rápida depreciación. O sea, que el ahorro inicial puede acabar saliendo muy caro. Entiendo perfectamente la preocupación que genera el tema de la seguridad, sobre todo ante un resultado tan contundente como ese 0 estrellas de la TiNCAP. Sin embargo, creo que es fundamental matizar este punto. Esa calificación corresponde a una versión muy específica del Spark, la básica, sin airbags frontales, que efectivamente se comercializó en algunos mercados, especialmente en Latinoamérica. Pero no representa a toda la gama Spark ni a todos los años de producción. El propio manual del vehículo, que es una fuente oficial de Chevrolet, describe la presencia de sistemas de seguridad importantes como el ABS en los frenos, pretensores en los cinturones de seguridad e incluso airbags frontales para conductor y pasajero, además de los anclajes estándar ISOFIX, un sistema normalizado para fijar las sillas infantiles de forma segura en las plazas traseras. Esto indica claramente que modelos más recientes o versiones mejor equipadas sí incorporan estas medidas de seguridad fundamentales. De hecho, no es raro encontrar comentarios de usuarios en foros como Reddit que expresan sentirse seguros precisamente porque su coche está envuelto en airbags, lo que sugiere que adquirieron versiones más completas. Incluso, según el equipamiento opcional o de serie en ciertas variantes, se mencionan asistentes como el de ayuda al aparcamiento o la cámara de visión trasera. Por lo tanto, insisto, hay que diferenciar muy bien entre las distintas versiones y años de fabricación. No se puede o no se debe generalizar esa calificación de 0 estrellas a todo el modelo Spark indiscriminadamente. Comprendo esa lógica, sí. Sin embargo, la realidad en muchos mercados fue que la versión más accesible y, por tanto, más vendida fue precisamente esa básica sin airbags, probada por la TiNCAP. El problema de fondo es que la seguridad esencial, como los airbags frontales o una estructura mínimamente resistente, no debería ser un extra opcional en ningún coche moderno, sino un estándar. Bueno, incuestionable. Y la experiencia de ese usuario que sufrió un accidente con un modelo de 2014, donde los airbags que supuestamente estaban presentes no funcionaron, inevitablemente arroja una sombra de duda sobre la efectividad real de estos sistemas, incluso en las versiones que nominalmente los incluyen. No podemos restar importancia a las conclusiones de la TiNCAP sobre la deficiente protección infantil y los problemas prácticos para instalar sillas de seguridad debido a cinturones cortos. ¿Podemos realmente recomendar un coche que arrastra estas sombras tan significativas en su seguridad básica? Especialmente sabiendo que una parte importante de las unidades que circulan por nuestras carreteras carecen de elementos de protección que hoy consideramos esenciales. Me parece cuanto menos arriesgado. Cambiando al aspecto del rendimiento, reafirmo mi posición. Para el propósito principal para el que fue concebido, que es la movilidad urbana y los desplazamientos cortos, el motor 1.2 litros del Spark es eficiente y, cumple su cometido. El bajo consumo es un hecho, como ya hemos comentado, constatado tanto por cifras como por la experiencia real de los usuarios. Su ligereza, esos aproximadamente 940 kilos en vacío para la versión manual hatchback, según los datos técnicos, contribuye de manera notable a esa sensación de agilidad en el tráfico urbano que mencionaba la reseña de Luis José. Son muchos los usuarios en foros como Reddit que lo encuentran perfectamente adecuado para sus necesidades diarias. Ir y volver del trabajo, hacer recados por la ciudad, cumple su función primordial de transporte urbano de manera eficaz y sobre todo económica. Permíteme discrepar enérgicamente en esa suficiencia. Que sea adecuado en ciudad a menudo se traduce en claramente insuficiente en cuanto se sale de ella.
Esos 81 caballos, como también se ha señalado en publicaciones como Aceite y Alcohol, resultan en una aceleración que muchos usuarios en Reddit describen sin rodeos como lenta. Esto obliga a medir mucho las maniobras, a anticiparse en incorporaciones a vías rápidas o en adelantamientos, lo que puede generar situaciones de estrés o incluso de riesgo. No es desde luego un coche pensado para viajar con soltura o para afrontar carreteras con pendientes pronunciadas, llevando carga o pasajeros. Vamos. Además, están las preocupaciones sobre la transmisión automática CVT, que algunos usuarios prefieren evitar optando por la versión manual. Mencionan un funcionamiento a veces ruidoso o, más importante, dudas sobre su fiabilidad a largo plazo, un punto delicado en cualquier coche. Y otro detalle, reportado también en Reddit, es el notable ruido del viento que se filtra en el habitáculo a velocidades de autopista. Esto es un indicativo más de que su diseño y aislamiento acústico están enfocados casi exclusivamente al entorno urbano, limitando considerablemente su versatilidad como vehículo único. En lo que respecta a los costes de mantenimiento y la fiabilidad, uno de los puntos fuertes que se destacan consistentemente es el bajo coste de los repuestos. Lo mencionan tanto publicaciones como Aceite y Alcohol como multitud de usuarios en foros de Internet. Su simplicidad mecánica, algo inherente a un coche de este segmento y precio, generalmente facilita las labores de mantenimiento. No es raro encontrar usuarios en Reddit que comentan realizar ellos mismos operaciones básicas como el cambio de aceite y filtros, lo que supone un ahorro adicional. El propio manual de propietario de Chevrolet detalla un programa de mantenimiento que parece razonable, con intervalos estándar para la sustitución de fluidos y componentes de desgaste habitual. Además, la disponibilidad de piezas de recambio, como las de la marca AC Delco que mencionamos antes, suele ser buena en la mayoría de mercados, lo que ayuda a reducir los tiempos de espera en el taller en caso de avería. Todo esto, en conjunto, contribuye a mantener bajos los costes de propiedad a lo largo del tiempo, que es uno de los objetivos principales de quien compra este coche, claro. Mi enfoque difiere en que esa percepción de repuestos baratos puede resultar engañosa si las visitas al taller se vuelven frecuentes. Y aquí es donde las experiencias compartidas por usuarios en Reddit, sobre todo con modelos que ya acumulan algunos años y kilómetros, pintan un cuadro bastante menos optimista. La lista de problemas recurrentes que se reportan es preocupantemente variada y afecta a partes importantes. Se habla de óxido prematuro en componentes clave como el sistema de escape o incluso el cárter de aceite. Esto último no es un problema menor, puede llevar a fugas de aceite y reparaciones costosas, además de comprometer la integridad estructural a largo plazo. También se mencionan fallos eléctricos intermitentes que pueden afectar desde la radio hasta los intermitentes, problemas con el sistema de frenos, averías en el mecanismo de cierre del maletero, fallos en los sensores del sistema de presión de neumáticos, TPMS, e incluso la necesidad de reemplazar prematuramente el depósito de refrigerante por fugas o roturas, la necesidad de afrontar múltiples reparaciones, aunque las piezas individuales no sean excesivamente caras, podría anular por completo el ahorro obtenido inicialmente en el precio de compra y en el bajo consumo de combustible. ¿Es realmente económico a largo plazo un coche que, según relatan sus dueños, empieza a requerir visitas constantes al taller pasados unos pocos años? El tema del óxido, en partes como el escape o el cárter, me parece particularmente inquietante por sus implicaciones, la verdad. Es un argumento sólido, sí, aunque yo lo enmarcaría de forma diferente. Respecto al valor residual, es cierto que los datos y las experiencias de usuarios indican que es bajo, pero esto es en gran medida una consecuencia directa y esperable de su muy bajo precio de adquisición inicial. El enfoque del Spark nunca ha sido el de ser una inversión o mantener un alto valor de reventa. Su propuesta de valor reside en la economía de uso diario. Quien compra un Spark generalmente busca minimizar el gasto corriente, combustible, seguro, impuestos, mantenimiento básico, no maximizar la cantidad que recuperará al venderlo. En cuanto a las limitaciones de espacio, bueno, estamos hablando de un coche del segmento A, un urbano puro por definición. Su tamaño compacto, que algunos pueden ver como una limitación en cuanto a capacidad, es precisamente su mayor virtud a la hora de maniobrar, callejear y sobre todo aparcar en entornos urbanos densos. La reseña de Luis José mencionaba que 4 personas caben cómodamente, y muchos usuarios en Reddit confirman que es suficiente para el día a día de 2 o 3 personas y para transportar las compras habituales. Las limitaciones en el espacio de carga del maletero o la escasez de huecos de almacenamiento en el interior son características, digamos, inherentes a su segmento y a su posicionamiento de precio ajustado.
En esencia se obtiene lo que se paga en términos de espacio y refinamiento, pero se gana mucho en practicidad y agilidad urbana. Disculpa, pero no me convence ese argumento sobre el valor de reventa. Que sea una consecuencia del precio bajo no elimina el hecho de que impacta directamente en el coste total de propiedad, que es la cifra que realmente importa desde un punto de vista económico a largo plazo. Perder una gran parte del valor del coche en muy poco tiempo es un coste oculto muy significativo que erosiona esa supuesta economía. Y las limitaciones de espacio, aunque hospedables en un coche pequeño, parecen ir un poco más allá de lo aceptable, según describen algunos usuarios en Reddit. No se trata solo de que el maletero sea justo, sino de detalles prácticos como la falta de huecos de almacenamiento bien pensados en el habitáculo, la dificultad para plegar completamente los asientos traseros si los delanteros están ocupados por personas altas, lo que limita su versatilidad real, o incluso quejas sobre elementos de confort básicos como que las viseras para sol resultan demasiado cortas para cubrir efectivamente el sol que entra por la ventanilla lateral. Son esas pequeñas frustraciones del día a día que, sumadas a las preocupaciones ya mencionadas sobre la fiabilidad a medio plazo y a las claras limitaciones de rendimiento fuera del entorno estrictamente urbano, pueden hacer que la experiencia general con el coche se vuelva decepcionante con el paso del tiempo, mucho más allá del innegable ahorro inicial en combustible y precio de compra. Desde mi perspectiva, y resumiendo mi posición, el Chevrolet Spark cumple la promesa fundamental que hace al comprador: ser un vehículo urbano ultraeconómico. Ofrece unos costes de operación muy bajos gracias a su consumo reducido y al precio generalmente accesible de sus repuestos. Su gran maniobrabilidad lo hace ideal para la conducción en ciudad y su practicidad para el día a día urbano es innegable. Si bien es absolutamente crucial ser consciente de las importantes diferencias que existen entre las distintas versiones, especialmente en lo que respecta al equipamiento de seguridad y, por tanto, elegir con conocimiento de causa, para el conductor eminentemente urbano, pragmático, que prioriza por encima de todo la economía y la facilidad de uso en la ciudad, el Spark sigue representando una opción válida y lógica por la relación que ofrece entre su precio y su funcionalidad básica. Yo por mi parte mantengo mis serias reservas y mi escepticismo. Las preocupaciones sobre la seguridad, en particular las relacionadas con esas versiones básicas sin airbags, que fueron tan comunes en muchos mercados y que obtuvieron una calificación tan alarmantemente baja en pruebas de choque independientes, son demasiado significativas como para pasarlas por alto o minimizarlas. Si a esto le añadimos los numerosos testimonios de usuarios sobre problemas de fiabilidad que tienden a aparecer a medio y largo plazo, afectando a componentes diversos, y un valor de reventa que está demostrado que es muy bajo, el Spark me parece una apuesta considerablemente arriesgada. El ahorro inicial, tanto en el precio de compra como en el combustible, podría acabar pagándose muy caro más adelante, no solo en términos de seguridad personal y familiar, sino también en forma de costes de reparación inesperados y una pérdida de valor acelerada. Queda claro, tras este intercambio, que el análisis del Chevrolet Spark revela un coche con dualidades muy marcadas. Su economía de uso es un punto fuerte indiscutible y un atractivo muy poderoso para un sector importante del mercado que busca movilidad básica a bajo coste. Claro, pero al mismo tiempo, las sombras sobre la seguridad estructural en algunas de sus versiones más difundidas y las dudas razonables sobre su durabilidad y fiabilidad a largo plazo, basadas en experiencias reales de propietarios, persisten y son significativas. Hay que insistir en que estas características varían notablemente según el año de fabricación, el mercado de destino y, sobre todo, el nivel de equipamiento específico de cada unidad. Sí, por ello, considerar estas diferentes facetas, apoyándose no solo en los datos técnicos, sino también en los resultados de las pruebas de organismos independientes como Latin NCAP y, de manera fundamental, en las experiencias reales compartidas por otros usuarios, es absolutamente crucial antes de tomar una decisión de compra. Exacto. El material disponible sobre el Spark, especialmente en foros y comunidades online, ofrece aún muchísimos más detalles para quien desee profundizar en aspectos específicos. Esto permite que cada potencial comprador pueda sopesar qué factores prioriza personalmente y qué nivel de riesgo, especialmente en seguridad y fiabilidad, está dispuesto o dispuesta a asumir a cambio de esa economía inicial.